Nuevamente les damos la bienvenida en América a dos voces. Como siempre, Johan Ramírez allá al otro lado del mundo, en Bogotá, y Amir Valle acá en Europa, en Berlín. Johan, hoy nos toca hablar de algo que tienes muy de cerca al ser venezolano, y es justamente en la historia de Venezuela de los últimos años del enfrentamiento desde Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. La oposición ha tenido muchos bandeos, ha tenido muchos encontronazos, ha tenido absolutos desencuentros, y yo creo que esa ha sido una de las razones por la que todavía seguimos hablando de Maduro en Venezuela y de ese sistema tan ineficaz, tan fallido, tan depauperado completamente en todos los sentidos, y sin embargo sigue ahí. Creo que la culpa, una buena parte de la culpa también cae en la oposición. Ahora vemos que de pronto, después de estar un buen rato diciendo no queremos elecciones, no podemos legitimar al sistema y a Maduro en unas elecciones, ahora hablan de, bueno, vamos a prepararnos para unas elecciones. ¿Qué cambia? ¿Qué ha cambiado en la oposición venezolana o en la situación venezolana para que ocurra algo así? Yo creo, Amir, que lo que ha cambiado es que la oposición está en una posición muy desfavorable, en la que no le queda más alternativa que buscar los caminos democráticos, lo cual, en el fondo, honestamente, es lo mejor que le puede pasar a Venezuela. Es decir, apostar por estallidos sociales, eso solamente traería muertos, Bueno, represión, violencia, presos políticos. Amir, en los últimos 20 años, de acuerdo con una investigación de un conglomerado de medios Venezuela, en Venezuela en los primeros 20 años del chavismo, es decir, entre 1999 y 2019, cuando emergió Juan Guaidó, se registraron al menos 83.000 protestas en el país. 83.000 protestas. ¿Qué lograron, Amir? 20 años después, el chavismo está más fuerte que nunca. Entonces, apostar por estallidos sociales implicaría, como te decía, muertos, violencia, persecución política, presos políticos. Y la oposición actualmente no tiene la fuerza para lograr que la gente salga a las calles. Entonces, esa apuesta está cancelada. Apostar por una rebelión militar, no hay el apoyo, no hay una disidencia interna, las disidencias internas dentro del ejército son muy rápidamente asfixiadas, quienes por allí tienen aires de sublevación son arrestados, torturados, asesinados, condenados, ¿no? De manera en juicios sumarios. Entonces, esa rebelión tampoco hay forma de lograrla. Además que hay una cantidad ahora de grupos irregulares y grupos armados en el país que si eso llegara a suceder, grupos que tienen presencia en Venezuela, grupos guerrilleros como el ELN, disidencias de las FARC, que ahora operan en Venezuela, grupos narcotraficantes, los cuales se benefician de que el régimen de Maduro esté en el poder, inmediatamente tratarían de sofocar una rebelión militar. Eso traería todavía más violencia y incluso podríamos hablar de una suerte de guerra civil, es decir, el comienzo es lo que Colombia vivió hace 60 años, un conflicto armado que seguramente tomaría décadas. Entonces, la opción de una rebelión militar está cancelada. Una intervención extranjera, cancelada, ¿no? O sea, hubo sus guiños durante la administración de Donald Trump, unos guiños que simplemente entusiasmaron a algunos desprevenidos porque era absolutamente predecible que Estados Unidos jamás iba a lanzar una invasión contra Venezuela, porque eso no lo decidía Donald Trump, eso lo decide el Estado, ¿no? Estados Unidos lo decidía a través de una cantidad de controles que nunca iban a pasar para autorizar una invasión militar a Venezuela. De manera que una intervención extranjera también está cancelada. ¿Qué otro camino queda, Mir? Las vías democráticas, la vía electoral, Ahora, y por eso la oposición... ahí hay un panorama que yo te lo pondría así. Por un lado, en primer lugar, tenemos a Estados Unidos desesperado por resolver reservas de petróleo, gas, etcétera, que abre y le levanta sanciones que había mantenido durante tiempo contra Venezuela. Eso, por supuesto, en manos de Maduro y del gobierno chavista, también entonces presenta otro marco. De pronto Maduro se siente con suficientes fuerzas como para conversar con una oposición que él sabe, como tú bien dices, que está dividida. Una parte está en Europa, otra parte está en Estados Unidos, dentro del país, ya lo dijiste, no tienen una fuerza
de convencimiento del propio pueblo, precisamente por el grado de descrédito en el que han caído en los últimos años por la cantidad de errores que han cometido vez tras vez tras vez, teniendo oportunidades en la mano, entre ellos también la decisión de no legitimizar o legitimar a Maduro dentro de con una participación democrática, ¿no? Un juego democrático. Ese es un escenario, digamos, que es bastante inestable y por eso podría cambiar mañana. ¿Tú crees que, por ejemplo, que durante estos 2 años, qué escenarios podríamos ver? A un Maduro trabajando contra la oposición abiertamente para seguirla desestabilizando y a una oposición intentando unir lazos. Yo no lo veo realmente, sobre todo si me baso en la historia, ¿no? En la propia historia de la falta de desunión de esa oposición venezolana. Fíjate que ahora se abre un escenario de una nueva etapa de diálogos en México entre la oposición y el régimen de Maduro. Y esto es lo que la oposición está argumentando como el espacio donde van a negociar justamente esas garantías de transparencia y esas garantías democráticas para celebrar elecciones libres en 2024. Lo que la historia nos dice, ha habido, Amir, una veintena de intentos de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición a lo largo, desde que el chavismo llegó al poder en 1999. Y han sido todos diálogos frustrados para la oposición, de manera que históricamente podemos deducir que este nuevo intento va a ser un fracaso, otra vez. Exacto. Y yo te pongo un dato que quiero que tengamos en cuenta, quienes nos están escuchando. Acaba de proponerse en La Habana una recuperación completamente de las alianzas del antiguo ALBA. Es decir, de pronto contra la Cumbre de las Américas, convocada por Estados Unidos, La Habana, justamente Venezuela y Cuba deciden volver a unir algunos eslabones perdidos de ese grupo de poder que fue el ALBA. Yo creo, obviamente, lo que tú dices. Si uno analiza la postura de Venezuela, la postura de Nicaragua, la postura de Cuba hacia la oposición, es algo que es muy claro y que no tiene, digamos, otra vuelta de tuerca, que no nos van a convencer, no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Yo pienso que eso es importante, ¿no? Claro, pero ahora fíjate que con este tema de Estados Unidos y las sanciones, una de las condiciones que pone Estados Unidos es que se abra el camino hacia unas elecciones libres en el país, una transición de poder. De manera que yo creo que el régimen va a utilizar eso como una excusa para decir, sí, sí, claro, vamos a abrir los espacios, vamos a negociar, aligerar las sanciones, ganan 2 años, ¿no? Y ya veremos a principios de 2024 cómo le dan una patada nuevamente a la mesa, se levantan, han tenido año y medio para refrescarse, para volver a producir, para exportar crudo, ¿no? Para volver a llenar un poco las arcas del Estado y los bolsillos de las élites, y entonces volverá a una etapa de radicalización y Estados Unidos dirá, bueno, imponemos otra vez sanciones y la oposición quedará de nuevo en ridículo, digamos. Eso es un escenario que podría pasar. Históricamente es lo que ha sucedido y pareciera que nada indica que podría ser algo distinto. Ahora, lo que me parece interesante, Amir, en esto es que a primera vista uno podría pensar es un desacierto de la oposición luego de años llamando a la abstención y a boicotear elecciones y descreditando el sistema electoral venezolano, diciendo que es un sistema parcializado, corrupto y que lo que hacen es fraude. Pareciera un desacierto que ahora entonces haya un cambio de discurso y digamos vamos a unas elecciones presidenciales en 2024. Es decir, nada ha cambiado. El Estado venezolano sigue siendo tan corrupto y la dictadura incluso se ha radicalizado todavía más, con lo cual nada permitiría pensar que este será un proceso transparente. Pero el punto acá, Amir, es que cada vez que la oposición venezolana ha apostado por elecciones, ha salido bien parada. Es decir, últimamente, tras el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, Enrique Capriles Radonsky se midió a Nicolás Maduro y Capriles Radonsky denunció un fraude, solo que él decidió en un momento aceptar esos resultados y no llamar a la gente a la calle para evitar un derramamiento de sangre. Pero él, según sus argumentos, él ganó la elección, fue muy cerrado. De acuerdo con el oficialismo, Nicolás Maduro ganó por unos 250,000 votos, es decir, fue una elección muy cerrada. Amir, en la que el chavismo venía de radicalizarse tras la muerte de Chávez, ¿no? Entonces había un voto de sentimiento, de corazón, de fidelidad a Hugo Chávez. Sin embargo, estuvo así de cerrada la elección. En 2015, la oposición gana las elecciones parlamentarias y se convierte en mayoría en el Parlamento. Eso es algo importantísimo. De manera que
Luego de eso viene una etapa en la que entonces caen de nuevo en el llamado abstencionismo y a boicotear los procesos electorales. Entonces, pero cada vez que la oposición vota, pareciera que las cosas pueden cambiar, de manera que apostar ahora por una elección es nuevamente entonces, o se hace un proceso transparente y la oposición va a ganar, es decir, es evidente ahora, Amir, que el chavismo no es mayoría en Venezuela, no lo es. Entonces, si hay elecciones transparentes, el chavismo se va. Si no hay elecciones transparentes, se refuerza la idea de que es una dictadura declarada. Exacto. Y así el mundo lo va a reconocer. Hay una pregunta que se hace todo el mundo que mira desde fuera a Venezuela, me hago yo también. Hemos visto, tú hablaste de Capriles, hemos hablado de Guaidó, hemos hablado de María Corina Machado, es decir, cuando hablamos de una oposición, ¿a qué nos estamos refiriendo, Johan? O sea, ahí te pido un poquito de tratar de esclarecer a qué nos estamos refiriendo. La oposición vista como algo, como una masa, una gran masa. ¿Qué figuras, qué nombres podrían estar, digamos, preparándose de cara a 2 años de frente a Maduro? Fíjate que ahora la coalición unitaria se llama Plataforma Unitaria, ¿no? Antes era la Mesa de la Unidad Democrática, que fue vetada por el régimen, declarada, la inhabilitaron, ¿no? Entonces surge esta nueva instancia ahora llamada Plataforma Unitaria, que es básicamente lo mismo, una coalición de partidos de oposición, donde participan también sindicatos, movimientos sociales, líderes sociales, de manera que, bueno, allí se aglutina de alguna forma toda la oposición venezolana. Fue un movimiento o una unidad fundada por Juan Guaidó en 2019 y que ahora toma la presidencia hace apenas poco más de una semana, Omar Barbosa, ¿no? Un tipo también que tiene una tradición política enorme, de modo que renovar la oposición o relanzar la estrategia opositora con un señor que tiene 50 años haciendo política en Venezuela tal vez no parece lo más acertado, pero en el fondo, bueno, son liderazgos que surgen dada los exilios, dada la persecución política, dado que los liderazgos nuevos son detenidos, puestos en prisión o tienen que marcharse, de modo que, bueno, son las estrategias que tú conoces mejor que yo, Amir, en Cuba, por ejemplo, ¿no? De esa manera de decapitar la oposición con cualquier liderazgo nuevo. Entonces, estos viejos liderazgos tienen que tomar pues la cabeza de la oposición. Entonces, allí, ¿qué nombres se pueden barajar? Pues habría que ver, Amir. En realidad son 2 años en los que se supone van a haber consultas en todo el país, va a haber una gran participación nacional. Los partidos presentarán sus nombres. Sí, nuevas figuras seguramente. Y yo creo que justamente eso va a ser lo importante, que se construya un liderazgo en estos 2 años, un liderazgo joven, con credibilidad, que pueda presentarle propuestas al país, un liderazgo que debería, desde mi punto de vista, alejarse de Juan Guaidó, no alejarse ideológicamente o no marcar una distancia o una oposición a Juan Guaidó, pero en el que Juan Guaidó sí debería comenzar a dar un paso al costado. Creo que él ya cumplió su ciclo, un ciclo importantísimo. Amir, que más allá de que no haya logrado que el régimen de Maduro caiga, sí logró que el mundo reconozca a Maduro como un dictador, que el mundo reconozca la crisis humanitaria que hay en Venezuela, que el mundo reconozca el fenómeno migratorio como una consecuencia de la represión y de la dictadura. De modo que ese es un gran logro de Guaidó, pero ahora creo que su momento de dar un paso al costado debería llegar y entonces levantar su liderazgo nuevo. Bueno, confiemos en que los venezolanos sepan esta vez hacer bien las cosas, que la oposición, por eso es importante eso que tú hablabas, ¿no? Crear unos nuevos líderes, crear un nuevo liderazgo y crear sobre todo un nuevo pensamiento de unidad en la oposición, libre de todos esos errores cometidos en el pasado. Creo que eso es esencial en esta nueva estrategia de la oposición venezolana. Bueno, Johan, muchas gracias nuevamente por permitirme hacerte interrogarte todo esto y darte sobre todo la voz a ti, que en este caso eres el protagonista por tu simple condición de ser venezolano. Ya me tocará a mí en otros programas. Muchas gracias y hasta próximo programa. Un abrazo, Amir. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.